Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, su anfitrión de costumbre, y les doy bienvenida a este nuevo episodio, perdón por no pronunciar bien, Poco Común, que este es el episodio número 191 después de el larguísimo episodio anterior donde pues cubrí muchas series de anime. Pues vamos a otro tema diferente, pero continuando con un tema que había empezado hace poquito. Vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, pues en esta emisión el tema es sobre videojuegos. Y sí, vamos a continuar lo que había empezado en el episodio 189 de Poco Común, que es mi historia, mi recuento, mis experiencias con mis consolas de videojuegos a lo largo de mi vida. Así que he visto precisamente como pues vivencias que tuve con todo esto. Así que retomamos esto. Nada más les recuerdo que en el episodio anterior pues prácticamente hablé de mis primeras consolas, desde el Pong, pasando por el Atari 2600 y llegando hasta el NES, y ahí me detuve precisamente al principio de cómo obtuve la consola de NES, aunque vamos a hacer una recapitulación de eso. Hoy se me lengua la traba últimamente. Bueno, en esta recordemos que la consola de NES más o menos la recibí por ahí del 98, no es cierto, 88, 89, sí, más o menos. Creo que fue a mediados del 89, ya me acordé. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue precisamente cuando en esa época empezaba la secundaria, y recuerdo que mi primer año pues tenía unos compañeros que eran precisamente aficionados a los juegos de Nintendo y empezaban a comprar revistas sobre juegos de Nintendo. Ellos ya tenían la consola y pues me llamaba la atención como ellos leían esas revistas sin yo tener la consola. Y bueno, pues la obtuve ya en el 89, ya que pues había jugado o había conocido pues el Super Mario Bros. En estos arcades adaptados, y estuve fascinado con ese juego. Así fue como en un fin de año escolar, que es más o menos por ahí de julio a agosto, pues como premio por pues buen rendimiento, a mi hermano y a mí nos llevaron a comprarnos un regalo, que fue en una tienda horrera, y pues lo que quisimos es pues una consola de Nintendo, un NES, Nintendo Entertainment System, y así fue como escogimos pues la cajota más grande que había en la tienda, que era pues el Power Set evito la muletilla. El Power Set, que era pues un paquete donde traía dos accesorios adicionales, aparte de que ya traía los dos controles para juegos de dos jugadores. Incluía pues la pistola o zapper, pero la versión naranja, porque las primeras paquetes de Nintendo traían un zapper de color gris. Pues esta versión ya traía el naranja, y pues traía el Power Pad, que era este tapete donde podíamos jugar juegos que usaban el cuerpo, donde pues por movimientos, por pisadas más que nada en el tapete, pues jugabas diferentes juegos. Y de hecho he de mencionar que actualmente pues tengo más juegos de Power Pad. Bueno, pero vamos, más adelante menciono esto. Resulta entonces que pues tuvimos esta consola con en este paquete, donde pues obviamente incluía pues también el cartucho con 3 juegos: el Super Mario Bros., el Duck Hunt y el World Class Track Meet.
Eh, el Super Mario Bros. Pues fue toda una fascinación porque por fin pude jugar hasta el cansancio Super Mario Bros. Hasta acabarlo, por fin ver el final y pues explorar todos los mundos a mi gusto. Algo que pues con muchos juegos de plataformas era toda una fascinación ver qué cosas nuevas traía cada mundo, sobre todo con los juegos de Mario. Era muy fascinante ver por primera vez los niveles, los nuevos mundos que no habías podido desbloquear en partidas anteriores. Y aparte, el Duck Hunt, pues como muchos lo conocen, era un juego que está bastante bien implementado, que funcionalmente el zapper, la pistola, era bastante funcional, tenía buena precisión, rastreaba bien hacia dónde, o más bien detectaba bien cuando acertabas la mayoría de las veces. De repente podía haber uno que otro momento en que si no te detectaba bien un disparo, pero en general funcionaba bastante bien y te detectaba bastante bien los disparos a la pantalla. Y pues era todo, pues toda una revelación, una nueva experiencia tener un juego de pistola en tu casa, donde pues les disparabas a los patos y a estos discos que aventaban. Y eventualmente, por accidente, yo creo como muchos, descubrimos que el segundo control, que lo dejábamos a veces conectado, o era el primer control, ya no me acuerdo, al tocarlo, al moverlo, al presionarlo, descubrimos que obviamente podías controlar a los patos con el control. Entonces pues fue algo chistoso que descubrimos, y pues la frustración del perro, aunque a mi caso no me enojaba tanto lo de que se burlara de mí el perro, porque pues a final de cuentas ahí yo sí sentía que era más mi fallo que pues más de la consola que se burlaba de mí. Y del World Class Track Meet, pues mencionar que pues era algo fascinante, más que nada ver cómo con un tapete pues interactuabas con un videojuego, pues que era básicamente un videojuego de atletismo, varios tipos de carrera de 100 metros, de 110 con vallas, salto de longitud y triple salto. Recuerdo que eran los eventos, y creo que 400 metros también, 400 metros planos. O sea, era más que nada correr y saltar lo que hacías en ese juego, y donde podías meter a un montón de jugadores. Normalmente había, en cada turno se enfrentaban dos jugadores al mismo tiempo. Entonces me acuerdo que incluso lo llevamos a las reuniones familiares, y con mis primos llegamos a competir ahí varios en el World Class Track Meet, y pues con el Dog Hunt y todo eso, algo muy divertido. Y pues así por bastante tiempo nada más tuvimos la consola con ese cartucho de 3 juegos. Aunque, bueno, no tanto tiempo, fue porque después, unos meses después, de hecho creo que para fin de año de ese mismo año, pues con Navidad y todo eso, pues nos regalaron a mi hermano y a mí un cartucho de NES, que de hecho lo fuimos a comprar a la tienda, ¿no? Así que nos llevaron. Recuerdo que para eso, en ese entonces, en principio de los 90, había una tienda que era muy famosa por sus comerciales de televisión, pero que era además famosa porque era de las pocas tiendas que se publicitaba que vendía cartuchos de Nintendo, ya que pues era lo nuevo, pero también lo inusual, que no muchas tiendas lo vendían. Esta cadena de tiendas se llamaba Telefashion, y pues vendían productos de electrónica, pero también se tenían su sección de cartuchos de Nintendo, que luego en el mostrador ponían también los cartuchos de Nintendo,
Entonces cuando pasabas afuera de una de estas tiendas, luego te quedabas ahí viendo todos los cartuchos y a veces accesorios que ponían a la venta. Pero bueno, fuimos a una de estas tiendas y pues ahí estuvimos viendo. Recuerdo haber visto las cajas de los juegos de Zelda del 1 y del 2, que sí se veían llamativas por el color dorado, pero como el arte de la caja era muy simple, nada más veías la pura espada, como que no me llamó la atención. De haber sabido, me hubiera escogido uno de los juegos de Zelda, pero bueno, no me llevé ningún Zelda, sino me llevé un juego que ya conocía de arcade, que era el City Connection, este juego de plataformas donde manejas un auto que recorre, se supone, diferentes ciudades alrededor del mundo, y que con tu auto vas pintando de blanco las plataformas, porque tu auto brinca a diferentes plataformas, y entonces tienes que conforme vas recorriendo vas pintando las plataformas, y como obstáculos pues tienes a patrullas que te van persiguiendo y gatos, unos extraños gatos chistosos que están parados en una pata sosteniendo una sombrilla, y que ahí están parados, pero te aparecen a mitad de alguna sección donde tienes que reaccionar rápido para no golpearlo, porque si no lo mandas volando y pues pierdes una vida. Que de hecho tiene que ver con cierta canción infantil que tiene una letra que refiere sobre un gato que es atropellado o algo así, pero es una cancioncita más que nada cómica. Y de hecho cuando atropellas ese gato en el juego se escucha esa tonadita musical. Bueno, o sea, eso es un dato cultural que descubrí después de tiempo sobre ese juego. Y mi hermano pues escogió como juego el de Kung Fu Heroes de esta compañía de Culture Brain, porque la de City Connection pues era de Yaleco. Este juego donde pues es de 1 o 2 jugadores simultáneos, porque recordemos que muchos juegos de NES tenían juegos de 2 jugadores, pero que se alternaban, que no jugaban al mismo tiempo, sino que le iba el turno al primer jugador y luego al segundo, y así se alternaban. Este juego tenía 2 jugadores simultáneos, y pues más que nada era un beat 'em up, pero un beat 'em up bastante extraño, porque tenía perspectiva desde arriba un poco. O sea, veían los personajes sí de lado, pero el escenario se veía un poco como desde arriba y de vista superior. Entonces tú recorrías el escenario de arriba hacia abajo, hacia los lados, o sea, veías todo el campo de cada escenario, y cada escenario pues abarcaba una sola pantalla. En este escenario había diferentes objetos que podías destruir o interactuar con ellos, switches, tesoros ocultos, power-ups, y nuevamente los enemigos, todos, bueno, tanto los protagonistas del juego como los enemigos tenían apariencia caricaturesca, y pues podías derrotar a tus enemigos que explotaban cuando los golpeas con un puño o con una patada que podías hacer, y aparte de que tenía una patada especial y que era todo acrobático. Y aparte, como dije, había algunas rocas que podías destruir o golpear para sacar secretos. Entonces había warp zones, zonas de bonus, power-ups que te hacían disparar bolas de fuego, o sea, todo tipo de cosas. Y por lo regular ibas avanzando como que tenías que destruir cierta cantidad de enemigos y descubrir ciertos objetos para poder avanzar al siguiente escenario, que se abrían unas puertas hasta la parte superior del escenario, te metías ahí y avanzabas al siguiente escenario, y así iba cambiando escenarios. Y había de vez en cuando niveles con un jefe
que era pues una especie de como de momia gigantesca que escupía fuego y que era muy difícil de derrotar. Y el juego tenía un montón de niveles. La verdad es que ese juego nunca lo terminé porque siempre se me hizo muy difícil. Pero bueno, ahí todavía conservo el cartucho y obviamente conservamos todavía la consola actualmente. Después de esto pasó bastante tiempo para que tuviéramos más juegos. En general no tuvimos tantos juegos para NES. Después tuvimos, o más bien ya conociendo un poco más el catálogo de la consola, pues pudimos escoger mejores juegos. Entonces después obtuvimos juegos como Double Dragon 2, que era mi juego de arcade favorito y que fue muy buena adaptación para el NES, muy buen juego. Mi hermano consiguió también el Ninja Gaiden 2, y eso en parte también porque estaba en varias máquinas de arcade el Ninja Gaiden 1 y era bastante fascinante, era muy buen juego. Pues digo, todo el que haya conocido Ninja Gaiden en aquellos entonces recordará cómo tenía escenarios donde te salían enemigos y aquí les dabas sablazos, tenías power-ups, jefes bastante buenos, pero sobre todo lo fascinante era que había cutscenes, escenas así como medio animadas, donde te iban contando la historia del juego. Entonces pues era como una película de acción, era muy buen juego. El primer juego que era muy popular en arcades y pues lo tuvimos. El segundo juego, gracias a mi hermano. Después de esto no me acuerdo qué otros títulos conseguimos para el NES. Fueron bastante, no, me estoy contradiciendo, no fueron tantos. Sí, me acuerdo que después conseguí, bueno, así que con cada Navidad pues seguía recibiendo nuevos juegos para la consola. Entonces me acuerdo que en ese entonces pues me volví muy fan de los Tiny Toon y pues no podía perder la oportunidad de tener los juegos de Tiny Toon. Primero, así que el primer juego de Tiny Toon, que la verdad fue muy bueno, fue muy buena adquisición. Y posteriormente, cuando salió el segundo juego de Tiny Toon Adventures 2, no me acuerdo cómo es ese subtítulo, también lo conseguí. No me acuerdo qué otros juegos consiguió mi hermano o conseguimos entre los dos, pero creo que sí hay otro juego que a lo mejor se me olvida de todo nuestro catálogo de juegos, pero sí obtuvimos pues ahí, así que más o menos un catálogo decente, como unos 6-7 juegos, algo así. No fueron muchos, pero fueron la mayoría de ellos bastante buenos. Y bueno, después de esto, pues ya por ahí del 93 creo que fue cuando o finales del 92 creo que fue, sí, finales del 92, porque recordemos que en Occidente lanzaron la consola de Super Nintendo a finales del 91 y yo me acuerdo que por cierto, ya que hay que hacer paréntesis de que también pues aquí obtuve mi primera consola portátil, que obviamente fue como muchos el Game Boy, pero fue por circunstancias inusuales. Resulta que por ahí del 91, unos primos que vivían en Ciudad Juárez pues habían venido de visita acá a la Ciudad de México. Para aquellos que no conozcan la geografía, resulta que Ciudad Juárez es una ciudad que queda justo en la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, como suele ser con ciudades fronterizas, hay ciertos permisos especiales que tienen los ciudadanos de estas ciudades
para tener acceso al país vecino. Entonces, pues en este caso, pues los que viven en Ciudad Juárez, como muchos que viven en ciudades fronterizas, tienen un permiso especial para con cierta frecuencia entrar en la ciudad vecina en Estados Unidos y hacer compras o ir a trabajar o cosas así. El chiste es que pues así es como consiguió un Game Boy cuando recién salió. Y pues cuando vino de visita estos primos, pues traían su Game Boy. Y pues sí nos llamó mucho la atención. Ahí lo estaban jugando, de vez en cuando nos lo llevaron a prestar. Pero pues algo sorpresivo fue mi padre, que se animó a decirles, ¿qué tal si me venden su Game Boy? Y nos lo compró, o sea, se los compró a ellos para que lo tuviéramos, el Game Boy. Qué gran sorpresa. Y de por sí lo que me fascinaba era, en primera, aunque era display blanco y negro, todo opaco, bueno, negro y verde, pues recordemos que en ese entonces las pantallas de ese tipo pues normalmente eran de relojes o de calculadoras, que normalmente nada más tenían números en formato de 7 segmentos, o tenían a veces alguna letra o algún simbolito pequeño, y en el mejor de los casos había estos relojes con juego que traían algún gráfico que representaban algo, pero eran muy muy simples. Y pues el Game Boy, como la pantalla no era que tuviera un objeto predefinido en pantalla, sino que era pues un patrón de puntos que simplemente formaban diferentes figuras, pues era algo similar a una pantalla de televisión un poco. Junto con esto, pues los cartuchos pequeñitos que traía el Game Boy, no, era todo algo fascinante. Entonces pues nos vendieron el Game Boy, su Game Boy incluyendo los audífonos, y traían 3 juegos. Traían obviamente que venía de cajón, el Tetris. Traían que incluso mi padre lo llegó a jugar. Es algo curioso como el Tetris tenía un formato y una mecánica tan simple que fue popular incluso con gente que no jugaba videojuegos. Pero bueno, el Tetris también traía el Super Mario Land. Qué buen juego. Digo, y más fascinado por tener un juego diferente de Mario en una consola portátil. Era pues toda una fascinación. Fue grandioso tener Super Mario Land. Y traía el Solar Striker, que es un shoot 'em up también de Nintendo, bastante básico, bastante simple, pero muy bien creado, muy buen diseño, muy buen programado. En general divertido ese shoot 'em up. Me fascinó ese juego, con buenos gráficos. Y pues estos fueron mis 3 juegos iniciales con el Game Boy. Después de esto llegué a comprar para el Game Boy juegos como, obviamente tenía que tener uno de Tiny Toon, que era el Bab's Big Break. Obtuve también obviamente el Super Mario Land 2, no podía faltar. Y incluso también tuve uno de Bugs Bunny, de los Looney Tunes, que era el Crazy Castle 2, creo que era el 2, que pues es un formato de juego que ya existía y que ya nada más le cambiaban la temática al juego. Pero el formato de juego era de plataformas donde prácticamente tu personaje no podía saltar, pero tenía que recoger llaves en diferentes niveles. De hecho, cada nivel abarcaba prácticamente una pantalla, entonces tenías que ir subiendo y bajando por portales que eran escaleras
unas que te subían, otras que te bajaban, otras que te conducían a un cuarto y dentro de estos cuartos podía haber enemigos, podía haber trampas, podía haber algún poder como una bomba o algo así, y había algunas llaves y pues el objetivo era encontrar esas llaves, irte abriendo camino por el nivel hasta llegar a la puerta de salida de ese nivel. Y pues como peligros te ponían los otros personajes de los Looney Tunes, que siempre si los tocabas pues te daban en la torre. Entonces básicamente eso era Crazy Castle. Y eso me recordó que también tuve el juego de Bugs Bunny Birthday Blowout para el NES. Entonces también tuve ese para el NES en ese entonces. Y bueno, después con el tiempo, ya en años más recientes, ya a lo largo de los 2010 estuve consiguiendo bastantitos juegos para el NES. Entonces ya tengo una buena colección de juegos de NES, incluyendo el primer Double Dragon y el Dragon Warrior. Lo conseguí cuando en su momento, cuando lo conseguí, estaba de venta en una de las Friki Plazas. Pero se nota que cuando lo sacaron a la venta, no sabían o no conocían qué juego era ese. Entonces lo vendían pues a precio de un juego regular. Y yo lo compré a buen precio. Ya después creo que se enteraron que qué juego era ese Dragon Warrior y le subieron el precio. Es lo que me di cuenta, que posteriormente le subieron el precio a los cartuchos que vendían, pero yo cuando lo conseguí a buen precio. Y así tengo varios juegos, el Jackal, y algunos que son prestados. Tengo también unos cartuchos prestados de un amigo que pues así que como que tenemos ahí guardados nuestros juegos. Yo por mi lado tengo guardados sus juegos de NES y él por su lado tiene guardados mis juegos de Super Nintendo. Pero bueno, ya que vamos al tópico de Super Nintendo, pues precisamente lo que iba a mencionar es como pues el Super Nintendo lo lanzaron a finales del 91. En ese entonces pues nada más el único, bueno, había como 3 o 4 juegos disponibles de lanzamiento a finales de año del 91, que es cuando lanzaron la consola. Y yo me acuerdo que nuevamente en ese entonces estábamos como que inscritos en una caja de ahorros que manejaba la empresa donde trabajaba mi padre, y pues parte de dinero que nos daba para gastos así que nos quitaba un poco para invertirlo en esa caja de ahorros, y cada fin de año recibíamos pues lo de la caja de ahorros. Así es como pues tuvimos dinero para comprar cada fin de año ciertas cosas. Y bueno, el chiste es que para el fin de año del 91, cuando fuimos a comprar cosas con nuestra caja de ahorros, pues fue cuando compré ese juego de esos juegos de Game Boy, el de Tiny Toon y el de Crazy Castle para Game Boy, y creo que otro juego para NES, algo así. El chiste es que pues lo compramos en la clásica Fayuca. La Fayuca, recordemos que eran esos puestos en la calle que se dedicaban a vender productos traídos de forma irregular de Estados Unidos, nuevamente electrónicos, y a veces también ropa, tenis, y algunos otros artículos como perfumes y muchas otras cosas, dulces incluso llegaban a traer de allá de Estados Unidos y que acá los revendían. El chiste es que pues traían todo ese tipo de cosas que pues
o no se importaban legalmente aquí en México, o porque no, en ese entonces no había tratado de libre comercio o apenas estaba empezando, y o porque eran muy caro comprarlos en las tiendas por todos los aranceles, por todos los impuestos de importación. El chiste es que pues ahí solía la mayoría de la gente, así que de no tan buenos recursos, comprar pues cosas importadas. Y pues precisamente comprando y todo eso, vimos que tenían una consola de Super Nintendo que estaban vendiendo, y hasta le están ahí poniendo la de demostración, pues el Super Mario World, que uy, sí se veía bien bonito, me acuerdo que sí llamaba la atención, pero creo que como que se veía como un motivo razonable, pero a la larga no fue un motivo suficientemente justificable. El por qué no quise comprar el Super Nintendo en ese entonces fue que lo vi todo eso y me llamó la atención y se veía bien padre, pero pregunté, y bueno, ¿y qué otros juegos hay? Y me dicen, no, ese es el único juego que tiene. Y yo, pues sí, como que ¿para qué quiero una consola con un solo juego? O sea, por esa razón es que no compré un Super Nintendo cuando recién se había lanzado. Entonces pues no, así que no quise. Y pues así estuve todo un año sin tener un Super Nintendo, y precisamente pasó todo un año hasta el 92, donde ya por fin con mi hermano nos cooperamos y compramos nuestro Super Nintendo. Recordemos que entre el 91 y el 92 pues fue cuando se lanzó en los arcades el Street Fighter 2. Entonces todo mundo está loco jugando Street Fighter 2. En todos los arcades estaba el Street Fighter 2, y para el 92 pues se iban a lanzar el Champion Edition. Entonces no, pues todo el mundo está clavado con Street Fighter 2, y de repente por ahí aparecía el Fatal Fury también, que más o menos salió en el mismo año, aunque un poco después. Y no, pues ya empezaba el boom de los juegos de peleas. Y bueno, pues para finales del 92 pues fuimos a comprar otra vez a la Fayuca. Bueno, en este caso ya era como un bazar específico de videojuegos en la calle, donde venían consolas de todo tipo y videojuegos, los cartuchos. Entonces pues fuimos a otro lugar que pues era pues menos conocido, pero que está ganando popularidad. Ahí fue donde prácticamente en la tarde noche ya prácticamente iban a empezar a cerrar muchos de los puestos. Pues estábamos ya prácticamente fin de año, ya para vísperas de Navidad, ahí tratando de decir que en dónde íbamos a comprar nuestro Super Nintendo, hasta que por fin nos decidimos con uno que nos lo ofrecía a buen precio. Y cuando le dijimos que sí lo queríamos, nos dijo, órale, te lo ofrezco a tal precio, porque iba a ser la versión que nada más traía un control y sin juego. Entonces me dijo, órale, te lo ofrezco a X precio, que era bastante barato, con los dos controles y con un juego. ¿Y cuál fue el juego que nos incluyeron con esta consola? Pues el Street Fighter 2. No, estábamos extasiados porque teníamos el juego que era popular en las arcades, ya lo teníamos en casa. Y no, de hecho hasta me acuerdo que los amigos de mi hermano ahí de la calle, pues cuando se enteraron que traíamos el Super Nintendo con el Street Fighter 2, fueron a nuestra casa y empezamos a tener las retas de Street Fighter 2. No, bien emocionados con Street Fighter 2. Poco después de eso, ¿qué otro juego tuvimos? Tuvimos el Super Mario Kart, que salió creo que al siguiente año.
Super Mario Kart y ¿cuál otro fue? Y no puedo recordar ahorita cuál fue segundo juego que tuvimos para el Super Nintendo. Pero pues así que ahí tuvimos no, en Super Nintendo ya con Street Fighter 2. Uy, no, emocionadísimos. Y bueno, y creo que hasta aquí ya dejo este episodio de este podcast. Ya, pues, aunque no cubrí mucho, más que nada cubrí así que mi época del NES, del Game Boy y de Super Nintendo. Bueno, el principio de cómo tuve Super Nintendo. Pues ya veremos para el siguiente episodio que saque de este tema, pues continuando ya con el Super Nintendo. Se me hace que lo voy a ir sacando este tema con cierta regularidad, pero no todos seguidos, porque creo que también siento que sería demasiado tedioso ir hablando del mismo tema por demasiado tiempo. Entonces pues yo para el siguiente episodio seguramente vamos a meter otro tema. Así que pues hasta aquí llegamos con esta emisión de este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso. Bueno, y este fue el episodio 191 de Poco Común, sobre la segunda parte de mi recuento de mi historia con consolas de videojuegos. Gracias a todos los que pues escucharon, streamearon, descargaron este audio. Les recuerdo que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también iVoox, desde donde se distribuye el feed prácticamente, y donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. También les recuerdo mis redes sociales, que pues me pueden encontrar en Facebook como SorcererZ, donde publico pues notificaciones o anuncios de todo lo que voy publicando, y donde pueden dejar sus comentarios. Y también tengo mi Discord, SorcererZ, donde pueden dejar comentarios y prácticamente comunicarse directamente conmigo sobre diferentes temas, tanto un poco personales como también pues de los diferentes contenidos que creo. Y pues les recuerdo que este podcast también se publica y se publicita en los espacios de podcasters, La Podcastería y Encode o Encode. Busquen de La Podcastería y Encode en Facebook, y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts de diferentes temáticas, o incluso de la misma temática pero con diferentes perspectivas. Busquen Encode o Encode y La Podcastería en Facebook. Y por último, también mencionar que tengo mis streams en vivo, donde pues transmito en vivo mis partidas de videojuego en mi canal de Twitch, que es SorcererZ, pero escrito solo con la letra Z, SorcererZ en Twitch, que son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Así que tenganlo en cuenta por si quieren seguirme en mis transmisiones en vivo. Y pues ya nada más antes de cerrar, pues dar agradecimientos específicos por sus likes. Primero a Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook en la publicación del podcast anterior de pues el recuento de anime de las series de primavera 2022. Y también en ese podcast anterior pues dejaron sus likes. Primero a ver, vamos por partes. En la parte A, gracias por sus likes a Yuki Soto, a Col21 y a la gente de Life Animebo Podcast. Y en el episodio, la parte B, pues también Yuki Soto, Col21, Yuki Soto y la gente de Life Animebo Podcast. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por seguirme, gracias por compartir este audio.
Y también hay, por cierto, una disculpa porque este audio va a publicarse un poco más tarde. Normalmente se publica martes en la noche, pero como por un descuido, pues estoy retrasado con este episodio. Pero bueno, nada más. Y también un especial agradecimiento al Zombie Diverti. ¿Se acuerdan? A aquellos que nos escuchaban a mí y a mis compañeros en Reset, en Flashback, se acordarán de Zombie Diverti, que entraba al podcast de Flashback. Pues nos dejó un comentario que tiene su canal de YouTube llamado Biblioteca Retro. Entonces, pues hay que checar ese canal de YouTube, Biblioteca Retro, a ver qué tal está. Que bajo ese nombre, pues me dejó un comentario que dice: saludos, lástima que nunca coincido cuando están live. Lo escucho desde Flashback, mi nickname era el Zombie de Berkeley, como dije. Y pues ya nada más yo le contesté de que pues este podcast no lo grabo en vivo. No se transmite en vivo y pues lo grabo, es completamente grabado. Y pues ya nada más le sugerí que me siga en los streams que mencioné hace unos momentos. Y pues ya con esto pues cierro este episodio de Poco Común. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.